y esto es que ya lo hicimos. Bueno, metámonos en el tema de la salud, Sí. que ese es un tema que le interesa muchísimo a la gente. ¿Usted liquidaría la CPS? Porque No. esa fue una propuesta y una amenaza del presidente Gustavo Petro hace un par de semanas. Es que Petro no le gusta y se pega igual. Es que miremos un poquito. Aquí no sé si Cepeda les viene aquí una invitación que le hagan ustedes, pero que Cepeda yo lo oigo y habla, es que nosotros somos el pueblo, vamos a trabajar por el pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho Cepeda para mejorar la vida de los colombianos, especialmente la vida de los colombianos más pobres en su vida? Ha hecho un hospital, un colegio, un parque, un sistema de transporte, un proyecto de vivienda. ¿Qué ha hecho? Nada, absolutamente nada. Aquí hablamos de que lo que es necesario es que la gente gane más dinero y que eso se logra es con más inversión privada. Yo les digo, ¿ustedes han visto que Petro o Cepeda hayan hablado bien una sola vez de una gran empresa privada? Nunca. Entonces, la realidad es que esa es la única manera de lograr que se solucionen. Pero sí liquidaría la CPS, ¿o cómo resuelve? Las CPS, ¿por qué Petro está desbaratando la salud? ¿Por qué? Porque le enferma toda la participación privada. A él lo que le enferma es que haya participación privada en las CPS. Entonces, sí es bueno tener participación privada, ¿no? Para mejorar la eficiencia, que no haya politiquería, que no se llene eso de recomendados políticos, las EPS intervenidas por el gobierno, que es para que los ciudadanos entiendan, manejadas, administradas. Hay una serie de EPS privadas, ¿no? Que como tenían problemas financieros, el gobierno entró y empezó a manejarlas. Y lo que hizo el gobierno fue un desastre, ¿no? Aumentó la burocracia, la corrupción, la ineficiencia. Entonces, yo sí creo que hay que tener una participación privada, que hay que tener EPS para que haya una articulación entre el paciente y el que presta el servicio, y hay que controlar los costos, pero hay que prestar un buen servicio, pero por supuesto hay que haya cero corrupción en todos estos procesos. Y es que, como le digo, exactamente este tema es muy importante porque es el tema central. A Petro no le gusta, y a Cepeda, que es lo grave, no le gusta ninguna participación privada en nada que tenga que ver con el sector público. No les gustan los puertos privados, no les gusta, por eso acabaron con el ICETEX también, lo desbarataron porque les molesta que haya educación privada. Miren, en gobiernos socialdemócratas, ¿no? Como en Suecia o Dinamarca, es muy interesante porque son gobiernos comprometidos con una mayor igualdad, siempre, y allá los padres de familia pueden escoger si mandan a sus hijos a un colegio privado o a uno público. Y si lo mandan a un colegio privado, el gobierno les paga, les da lo que al gobierno le cuesta tener a un niño en la educación pública, que es algo parecido a lo que nosotros hicimos con una serie de colegios extraordinarios, divinos que hicimos en Bogotá, los colegios en concesión o administrados. Ustedes habrán oído al candidato a la Cámara, Daniel Briceño, ¿no? Yo estoy totalmente con las listas de oxígeno al Congreso, pero Daniel Briceño es Centro Democrático, es un joven excelente, un político valiosísimo, y él dice que él estudió en uno de los colegios públicos, ¿no? Y que gracias a eso tuvo una educación excelente. Estos colegios tuvieron una calidad equivalente, tienen resultados. La educación de los niños, los resultados son equivalentes en los barrios estrato 1 y 2 a los que tienen los niños en los colegios privados de estrato 4, 5 y 6. Entonces, es lo mismo con las EPS, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hicimos un hospital espectacular en Bosa, en asociación con privados. No administrado por privados, no. Nosotros, la construcción la hacen privados, la dotación de los equipos y el mantenimiento de los equipos por 22 años. La prestación y los enfermeros, los médicos, etcétera, son públicos, como todos. Pero entonces hay que usar lo que sea bueno del sector privado y lo del sector público. Yo no tengo esa sería una mezcla. Claro, aquí hay que hacer lo que funcione. Mire, China era un país mucho más pobre que Colombia hace 40 años. Mucho más pobre. Cuando era comunista, cuando creían como Petro y Cepeda que todo debe ser público, ¿no? Y entonces, el primer ministro chino, Xi Jinping,
comenzó y dijo, no, hay que abrirle el paso a la empresa privada. Y gracias a eso estoy seguro que estos micrófonos que tenemos aquí al frente o en los computadores que tenemos, etcétera, son hechos en China en buena medida. ¿Por qué? Porque China le dio la bienvenida a la empresa privada, apoyó la inversión privada, ¿no? Y Xi Jinping lo que dijo fue lo siguiente, a propósito, de nuevo, de lo que dice Silvia, Xi Jinping dijo, mire, no importa que, a propósito de si debía hacer las cosas públicas o privadas, dijo, mire, lo que funcione. Él dijo, no importa que el gato sea blanco o negro, con tal que case ratones. Entonces esto no es un tema de ideología. La ideología mía es construir igualdad. Eso sí, una prioridad para mí. Lograr mejorar la vida de los más pobres, acabar con la pobreza. Pero si eso se logra más con una participación privada o pública, lo que funcione, lo que mejor funcione. A veces se necesita más gobierno, a veces menos. Pero a propósito de eso, pero corto. Sí, ya, súper corto. No se me va a ir por prometo. las ramas. Los ricos también lloran porque es que ese es el ¿Qué debate. ¿Qué tal este tema del ministro de Salud? Qué horror. Ese es el debate, digamos, en este país. Un debate de clases políticas, de ricos, de pobres. No, es que no, yo sí creo que la prioridad tienen que ser los pobres, por supuesto. Pero es que no es un conflicto, porque vuelvo a decir, para que haya buenos empleos se necesita que haya empresarios que son los que saben hacer empresas. Yo creo que cualquiera de nosotros tres nos ponen a hacer una empresa y no sabemos cómo se hace una empresa. En cambio hay gente que sí sabe, hay gente que sabe cómo se hacen estos micrófonos, o cómo se hacen estas mesas, o cómo se hacen las sillas. Entonces, esas personas sí que tienen los recursos o saben cómo conseguirlos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que haya empresarios, ¿no? ¿Por qué esos países como China o Corea son mucho más ricos que Colombia? Aquí tenemos cosas coreanas por todos los teléfonos Samsung o neveras LG y demás. Son grandes empresas, ¿no? Entonces no hay ninguna contradicción entre los ricos y los pobres. Bienvenido que haya ricos y que inviertan y que generen buenos empleos y que paguen cada vez mejor, porque se va a volver cada vez más escasos los trabajadores porque hay más inversión privada. Entonces, y esto no puede ser con odio, esto no es con odio. Obviamente que la prioridad tiene que ser acabar con la pobreza, pero es que la mejor manera de hacerlo es logrando que haya más inversión privada, y eso es lo que hicieron los chinos. El comunismo se acabó. Es que mire, Petro es algo asombroso. Es el único presidente del mundo que fue a Naciones Unidas hace 3 meses ya, a decir que qué lástima que el dictador sanguinario Stalin, en vez de haber promovido el comunismo por todo el mundo, se haya limitado solamente a Rusia. Algo asombroso. Es el único presidente del planeta que fue a Berlín, al muro de Berlín. No, ustedes se acordarán, los oyentes, que Alemania se dividió en dos después de la Segunda Guerra. Si ve que es que usted se me va para... Bueno, pero simplemente para decir, es que es para los ricos y los pobres, es que es el tema, ¿no? Y la parte alemana, la parte de Alemania que era comunista, fue un fracaso total, ¿no? Total. Y entonces fue un desastre. Eran mucho más pobres, no había libertad, nada, era el horror. Y entonces finalmente se cayó el famoso muro de Berlín, que separaba la Berlín comunista de la Berlín capitalista. Y Petro es el único presidente del planeta que vaya a decir, Alemania hoy, que qué tristeza que se hubiera caído el muro de Berlín, porque eso fue una derrota para los trabajadores. Bueno, me voy con otro de los novelones de este gobierno, y fue una decisión que tomó el presidente Petro que tiene que ver con los pasaportes. Esto todo tiene que ver entonces con el mismo discurso de empresas o no empresas, de hacerlo público o de hacerlo privado, que creo que usted va para allá. Exactamente, Lucas. ¿Mantendría usted ese contrato nuevo, ese nuevo convenio que hay con la imprenta de Portugal, con la Casa de la Moneda, para que hagan los pasaportes y lo haga también aquí la imprenta nacional? Pero ¿cuál es la diferencia entre que sean los portugueses o la imprenta nacional o los privados colombianos? Lo que hay que buscar es que se hagan los mejores pasaportes con el menor costo posible, punto. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? En general en Colombia, cuando ha habido empresas manejadas por el gobierno, ha sido un desastre, llenas de unos sindicatos absolutamente abusivos, con unas prendas. Cuando los puertos en Colombia eran del gobierno, eran un desastre, ¿no? El costo era altísimo para importar cualquier cosa o exportar. Colombia no podía competir, y ahora que son privados son uno de los puertos más eficientes del mundo. Entonces, los pasaportes, miremos cuál es la manera más eficiente de hacer los mejores pasaportes al menor costo, y mi sospecha es que es con empresas privadas.